Hola, voy a hablaros sobre algunos de los errores que fácilmente podéis escucharle a algunos españoles, incluso en la televisión, en la radio y leer en la prensa. Y es cuando se utiliza el verbo haber de un modo incorrecto en la forma plural. El verbo haber, cuando funciona como verbo principal, siempre va en tercera persona del singular. Siempre vais a encontrar las formas ha, hay, habrá, hubo, había, ha habido, habrá habido, había habido, haya, hubiese habido, haya habido, hubiese habido. Siempre en esta forma, en la tercera persona del singular, siempre. El verbo haber puede funcionar de dos maneras diferentes que tenemos que tener muy claras. Cuando funciona como verbo auxiliar, en las frases tipo he trabajado, has estudiado, ha comido, o cuando funciona como verbo principal, hay muchos niños en la calle, había muchas personas en la manifestación. Cuando funciona como verbo auxiliar, en realidad estamos conjugando otro verbo, no estamos conjugando el verbo haber. Esto tiene que quedar muy claro. Por ejemplo, cuando decimos he trabajado no es el verbo haber en primera persona, es el verbo trabajar en primera persona. No estamos conjugando el verbo haber, estamos conjugando el verbo trabajar. El verbo haber es simplemente un verbo auxiliar. Lo mismo sucede con has estudiado, ha comido. Pero cuando decimos hay muchos niños en la calle, había muchas personas en la manifestación, ahí el verbo haber funciona como verbo principal. Fijaros que no hay ningún participio, no hay trabajado, estudiado, comido. Siempre cuando funciona como auxiliar va con un participio. Cuando no hay participio es que es el verbo principal y es imposible ahí que vaya en plural, porque en realidad se trata de un verbo impersonal. No podemos confundirlo jamás. Por ejemplo, han dicho muchas mentiras, parece que es plural, pero no es el plural del verbo haber, es el plural del verbo decir, han dicho. Lo mismo con habrán llegado al aeropuerto los niños, se trata del verbo llegar. O me dijeron que habías estudiado mucho, no se trata de la segunda persona, es el verbo estudiar el que estamos conjugando, no el verbo haber. El verbo haber es impersonal, no tiene sujeto. Lo que algunas personas creen que es el sujeto, en realidad es el objeto directo. Por ejemplo, había muchos niños en la calle. Muchos niños no es el sujeto, es un objeto directo. Yo puedo decir había un niño, no hay diferencia ninguna en el verbo. No hay patatas, no hay una patata. Hubo muchas visitas a mi página, no hubo una sola visita a mi página. Ha habido reclamaciones, ha habido una reclamación. No nos importa el número del objeto directo, no nos importa si es singular y plural. Esto no afecta al verbo. Al verbo, para cambiarle de número, lo que afecta es el sujeto. Y el verbo haber es impersonal, va siempre en tercera persona del singular. Por ejemplo, ayer había 3 hombres haciendo deporte, ayer había un hombre haciendo deporte. Lo mismo nos da que el objeto directo en este caso sea 3 hombres, que sea uno. El verbo sigue siendo singular. Hay 6 personas en la fila, hay una persona en la fila, es exactamente lo mismo. El objeto directo puede ser singular o plural, no nos afecta. Este verbo es impersonal, va en tercera persona del singular. Por eso, cuando oigáis, por ejemplo, frases del tipo ayer habían 3 niñas saltando a la comba. Yo también las escucho, en la televisión y a periodistas famosos. Está mal. Es ayer había 3 niñas saltando a la comba. Jamás podéis decir hubieron muchos niños en el comedor. Es un error terrible, es hubo muchos niños en el comedor. Es un verbo impersonal. No podemos tener en cuenta el objeto directo si es singular y plural. Espero que os haya quedado muy claro esto y que no cometáis nunca este error, aunque se lo escuchéis a algunos españoles.